Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches en el horario que nos estás mirando. Mi nombre es Guille. Bienvenido seas a la familia de nuestra iglesia Esperanza Viva. Bueno, ahora ya que nos saludamos, pasemos a nuestros asientos. Necesito me prestes tu atención porque tengo un anuncio que comunicarte. Si tienes un vestido de graduación, accesorios para regalar, el Ministerio de Skaters está pidiendo donaciones para el evento de graduación. Tu donación ayudará a las jóvenes que no tienen recursos que puedan obtener su vestuario de graduación. En tu boletín encontrarás más información. Y como iglesia, creemos en dar los próximos pasos para crecer en nuestro caminar espiritual, y eso incluye conectarnos con la vida de la iglesia. Si estás con nosotros por primera vez, te invitamos a llenar nuestra tarjeta de bienvenida. Y si estás listo para comenzar a servir en algún ministerio, lo invitamos a completar nuestra tarjeta de servicio. Nuestros líderes ministeriales luego se conectarán con usted. Códigos QR. Enfrente de los asientos encontrará los códigos QR para escanear, para llenar información y realizar donaciones en cualquier momento. Siéntate libre de escoger cualquier opción. Primera opción, puedes dejar tu ofrenda en la caja ubicada en la parte trasera del santuario. O puedes visitar lhchd.org y haz clic en dar. Y recuerda mantener tu esperanza viva en nuestro Señor Jesucristo. Pues en quién más. Hasta luego. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Vamos a estar en Efesios capítulo 5. Estamos continuando nuestro estudio de esta maravillosa carta de Pablo a los libros de los Éfeso. La semana pasada terminamos el capítulo 4. Guys, can you get rid of this light here? Terminamos el capítulo 4. Y hablamos del crecimiento espiritual la semana pasada, que Dios espera que todo creyente crezca a ser más y más como Jesús cada día. Ese es el deseo de Dios. No significa que vamos a ser perfectos, sino que vamos a reconocer cada día que no somos lo que Dios quiere que seamos, que podemos mejorar cada día un poco más para ser más y más como Cristo. Y eso es lo que vamos a ver ahora en el capítulo 5. El primer versículo dice: sed imitadores de Dios. Ese es el título del pasaje de hoy, imitadores de Dios. A pesar de que somos creyentes, hermanos, todavía tenemos una afinidad, una naturaleza pecaminosa. Tenemos esa inclinación de imitar al mundo. Es lo más fácil, es lo más natural, y no de ser imitadores de Dios. Así que en nuestro propio poder no es posible ser un imitador de Dios. Esto solo es posible cuando nos fortalecemos en el Espíritu Santo que mora en cada persona que ha entregado su vida a Cristo, que nos enseña, nos redarguye y nos dirige hacia el camino que es del que imita a Dios. Vamos a la palabra de Dios, tenemos mucho que cubrir hoy. Vamos a Efesios 1 y vamos a leer los primeros 20 versículos. Pongámonos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, comenzando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trujanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Dios, de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais en tinieblas, ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor.
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andáis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad de Dios. No os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por este día, por este tiempo, Padre, por tu palabra perfecta, Padre, que nos enseña cómo ser imitadores tuyos. Padre, te pido que este día sea un día en que podamos tomar esta enseñanza y transferirlo a nuestros corazones y llevarlos fuera de esta iglesia, llevarlos al mundo que tanto lo necesita. Ayúdanos, Padre, a identificar esos lugares donde tenemos que hacer ajustes para ser imitadores tuyos. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. El pasaje de hoy nos enseña cómo ser un imitador de Dios. Y lo que vamos a ver aquí, hermanos, algo que hemos visto ya antes en este libro de Efesios, en esta carta, que necesitamos la ayuda del Dios Trino. El tema de la Trinidad ya es la tercera vez que lo podemos ver en Efesios. Lo vimos en el capítulo 1 cuando habla de la salvación y vimos que es obra de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Después lo vimos en el capítulo 4 cuando hablamos de la unidad de la iglesia. Solo es posible cuando reconocemos que somos uno en el Señor, en Jesús y en el Espíritu. Y ahora lo vamos a ver que para caminar con Dios, para ser imitadores de Dios, también necesitamos la ayuda del Dios Trino. Estos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Para ser imitadores de Dios debemos caminar en el amor de Dios, debemos caminar en la luz de Jesús y debemos de caminar en el poder del Espíritu Santo. Esos son los 3 puntos que vamos a ver hoy. Vamos a comenzar. Primer punto, para ser un imitador de Dios tenemos que caminar en el amor de Dios. Dice el versículo 1, sed pues imitadores de Dios, hijos amados, dice el versículo 2, y andad en amor. Andad en amor. Este es un mandato, hermanos, no es una sugerencia, es un mandato. Andad en amor. Es un gran desafío. Es un gran desafío que es humanamente imposible para cumplir. Es imposible imitar perfectamente la naturaleza y la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Y nosotros los humanos somos imperfectos. Porque Dios es omnipotente, todopoderoso. Nosotros los humanos somos débiles. Porque Dios es omnibonivolente. ¿Qué es eso? Que es todo bondadoso. Nosotros los humanos, por naturaleza, hermanos, somos egoístas. Dios es santo. Y dice la palabra que el corazón del humano es malvado y perverso. En nuestro propio poder, en nuestra propia naturaleza, nunca podremos ser imitadores de Dios. Pero hay una frase clave en este mandato. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. No podemos ser imitadores de Dios por nuestra propia cuenta, pero como hijos redimidos de Dios. Hemos sido capacitados para vivir, para actuar, para hablar como nuestro Padre Celestial. Es natural, hermanos, es una naturaleza nueva que hemos recibido. Ya no tenemos que ser imitadores de Dios en nuestro propio poder. Tenemos el mismo Espíritu de Dios viviendo en nosotros que nos ayuda a imitar al Padre. Hay algo natural en los niños que siempre imitan los padres. Los niños suelen
imitar el temperamento, el comportamiento, las acciones de los padres. Cuando mirabas a mi papá caminar y a mí caminar y a mi hermana caminar, podías decir, esos son hijos de Don Nick. Y estoy seguro que lo pueden ver. Mira una familia caminando y caminan casi igual, hasta la misma postura. Todo, estoy seguro que ustedes pueden ver en sí mismo la manera que sus hijos hablan, actúan, los gestos que hacen. Los hijos imitan a los padres. ¿Por qué? Porque en su tiempo de crecimiento es donde pasan más tiempo con sus padres. Y si bien es cierto que en nuestras familias terrenales imitamos a nuestros padres porque pasamos tiempo con ellos, aún es más cierto en nuestra familia celestial. El Hijo amado de Dios, que siempre está cerca del Padre Celestial, que está creciendo con el Padre Celestial, que lo conoce, lo observa, mira sus caminos y trata de ser como el Padre. Y eso es lo que Jesús nos ordena a todos los seguidores. Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, mucha confusión acerca de esta palabra perfecto. En la traducción griega, aquí no significa perfecto de sin pecado, sino que completos. La perfección humana es imposible, porque todavía somos pecadores. Pero la perfección en Jesús debe ser nuestra meta, nuestro objetivo diario. Cada día debemos de estar tratando de crecer más y más y ser imitadores de Dios. Y es la manera que imitamos a Dios, hermanos, como andamos como Jesús andaba. Nos dice el versículo 2 cómo lo hacemos. Dice el versículo 2, y andad en amor. ¿Cómo? Como también Cristo nos amó y se entregó por sí mismo por ustedes. Andar, dice, la palabra aquí significa caminar, dirigir, regular tus pasos. Nuestras vidas deben ser reguladas, deben ser controladas, dirigidas, definidas por el amor de Dios. Primera de Juan 4 creo que dice que el que no ama a Dios, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque dice porque Dios es amor. Dios no solo expresa amor, Dios solo no ama a las personas, Él es amor. Es su naturaleza, es su carácter, es su esencia, es el amor. Es un amor ágape. No es un amor físico, emocional. No es un amor de amistades. Es un amor incondicional, inmerecido, eterno, que se sacrifica por otros. Imitar a Dios en amor es perdonar al que te ofende, aunque no lo merezcas. Es no tomar venganza cuando alguien te hace daño. Es sacrificarte para el que te merece ser castigado. Versículo 2 nos dice ahí, como Cristo nos amó, ¿cómo? Se entregó por sí mismo. Hermanos, la mayor expresión de amor que el mundo ha presenciado es el amor que envió a Jesús en la cruz a morir por nosotros. Ese es el amor que debemos manifestar cuando somos imitadores de Jesús. Nunca somos más parecidos a Dios que cuando amamos como Él amó. Cuando perdonamos como Él perdonó, cuando bendecimos como Él bendició, cuando caminamos como Él caminó, cuando pensamos como Él pensó, cuando tenemos compasión como Él tuvo compasión. Y si tú eres creyente, hermanos, tú puedes amar de esa manera, porque tienes el Espíritu de Dios en ti. Y dice la palabra que ese Espíritu de Dios ha derramado su amor. Romanos 5:5 dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si eres creyente, si has entregado tu vida a Jesús, si has sido llamado a vivir bajo un estándar más alto, porque tienes el amor de Dios, el Espíritu de Dios viviendo en ti. Y si no estás amando con el amor de Dios, no es porque no tienes el amor de Dios, sino que no estás manifestando ese amor, lo estás suprimiendo. No podemos amar como Dios amó en perfección, pero sí podemos imitar ese amor. Ese amor debe ser evidente en la vida del creyente. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tú has sido llamado a vivir bajo un estándar más alto de los que no conocen a Dios. Estaba leyendo que en la naturaleza existe una línea invisible, pero muy real y muy definida,
Por encima de esa línea, en base en la naturaleza, hay una cierta línea donde las serpientes no suben, no pasan. Se llama la línea de la serpiente. Cuando empezaron a colonizar el oeste en Estados Unidos, cuando iban a comprar una propiedad, le preguntaban al vendedor si la propiedad estaba por encima de la línea de la serpiente. ¿Por qué? Porque querían estar protegidos de la serpiente. Y en las montañas, la tierra de las montañas en ese lugar estaba mucha roca. No era tan fértil. Era difícil de construir ahí que en el valle. Pero la tierra del valle estaba infestada de serpientes, víboras, cascabeles. Así que muchos optaban construir sobre la línea de la serpiente. Construían su casa en ese lugar que estaba, en ese terreno que estaba por encima de la serpiente. Ahora, siempre tenían que bajar cada día de esa línea para comprar sus suministros. Muchos de sus plantaciones estaban en el valle porque estaba más fértil, pero vivían por encima de la línea de la serpiente. Y cuando bajaban, estaban precavidos porque conocían los peligros y siempre estaban velando que no fueran atacados por las serpientes. Hermanos, si tú eres un hijo de Dios, tú has sido llamado para vivir por encima de la línea de la serpiente. Los estándares de Dios son más altos y a veces más difícil, porque es nuestra naturaleza vivir en el valle, vivir en la oscuridad, vivir con las serpientes. Eso es lo que nos hacemos por natural. Pero sobre la línea de la serpiente es donde encontramos la protección de Dios. Es donde encontramos el descanso espiritual. En nuestra vida diaria tenemos que caminar y vivir por debajo de la línea de la serpiente, pero debemos hacerlo con cuidado y siempre velando de no ser contaminado por el veneno cuando pasemos debajo de esa línea. Isaías 52:11 dice: apartaos, apartaos, salid de ahí. Isaías le está escribiendo a los judíos que viven en Babilonia, en una ciudad pagana. Dice: no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Hermanos, no podemos evitar andar en el mundo. Es nuestra misión proclamar a Jesús a los que no lo conocen. ¿Y dónde se encuentran los que no conocen a Jesús? Por debajo de la línea de la serpiente. Pero no debemos permitir que el mundo nos contamine. Y del versículo 3 al 4, Pablo nos da ejemplos de las cosas que contaminan. Y todas estas cosas son opuestos al amor. Cuando practicas estas cosas, estás practicando lo opuesto del amor, que es velar por las otras personas. Habla de fornicación. Este te refiere a todo tipo de pecado sexual. Inmundicia, literalmente traducido como corrupción o podredumbre. ¿Qué es? Corrupción moral. Avaricia es un deseo de poseer lo que pertenece a otro. Palabras deshonestas, necedades, que son esas obscenidades, groserías, vergonzosas, palabras sucias. Trujanerías, que son eso? Son insinuaciones. Picardía es hablar con doble sentido, hablar con palabras que haces cambiar algo que es inocente a algo sucio. Todas estas cosas son impuras y deben ser erradicados de la vida del creyente. Nos dice el versículo 7, no seáis pues partícipes con ellos. Para ser un imitador de Dios debemos caminar en el amor que Él demostró, el amor que busca el bien del prójimo. Ese es el primer punto. Ser un imitador de Dios es caminar en el amor de Dios. El segundo punto es caminar en la luz de Jesús. Hermanos, vivimos en un mundo oscuro. Vivimos en un mundo dominado por el pecado. Vivimos en un mundo de inmoralidad que se va alejando cada día de Dios. Y hermanos, esa oscuridad no ocurrió de la noche a la mañana, sino que fue algo gradual. Y esa es la estrategia de Satanás, oscurecer el mundo poco a poco hasta llevarlos a las tinieblas. Si estás en un cuarto y está encendida la luz y apagas la luz de un solo, te va a hacer shock y vas a tratar de buscar cómo salir de la oscuridad. Por eso Satanás no introduce el pecado, la oscuridad de un solo. Poco a poco va ajustando la luz, le va bajando, le va bajando.
y después de tan poco tiempo no se dan cuenta que están en la oscuridad y están acostumbrados a la oscuridad y no te das cuenta que ya estás en total oscuridad y tu ojo se ajusta a la oscuridad. Hermano, la mayoría del mundo está viviendo así. Dice la palabra que el enemigo le ha cegado sus ojos, no pueden ver la luz. Y ese es el objetivo de Satanás, bajar la intensidad de la luz poco a poco para minimizar la resistencia a las tinieblas. Y es un plan sutil que lleva al mundo a caminar en la oscuridad y el camino a la destrucción. Y la manera que logra eso, hermanos, es en tres maneras. Primero, normaliza el pecado. Eso ya ocurrió. Segundo, legaliza el pecado. Y tercero, persigue a los que se oponen. Vivimos en el mundo donde el pecado es normal. Vivimos en un mundo donde el pecado es legal. Y ya estamos en esa época donde los creyentes, los que creemos y nos oponemos al pecado, ya estamos siendo perseguidos. Nuestros hijos que entran en la escuela, en la universidad, les consideran ignorantes, les insultan, les apartan, porque creen en la verdad. Hermanos, Satanás es muy efectivo con normalizar el pecado. Pero hermanos, la luz de Jesús brilla más fuerte en la oscuridad. La luz brilla más fuerte en la oscuridad. Nunca olvidemos, hermanos, que un día nosotros también estuvimos en la oscuridad. Nunca olvidemos también que nosotros somos el pueblo redimido de Dios. Ya no estamos en la oscuridad. Hemos sido rescatados y hemos sido capacitados y empoderados. ¿Para qué? No para juzgar, no para condenar, sino que demos testimonio de la luz de Jesús al mundo. Primera de Pedro 2:9. Esto no está en sus notas, lo puse después, se los voy a dar por gratis el día de hoy. Hay oferta el día de hoy. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para qué somos eso? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la razón que fuimos rescatados de las tinieblas, para alumbrar esa luz en un mundo oscuro, que otros puedan ver la salida y puedan ver la luz de Jesús. Voy a tomar un tema ahorita muy delicado para muchos, especialmente latinos cristianos. El miércoles pasado tuvimos el festival de cosecha aquí en la iglesia. Lo que el mundo conoce como el Halloween, nosotros lo conocemos como la cosecha. Y yo estoy seguro, hermanos, que muchos de aquí, diría la mayoría de aquí, no cree que los creyentes deben participar en estas celebraciones. Y como dije hace como unas semanas, cuando hablamos de la unidad, estas son cosas que caen bajo el tema de interpretación. No debe ser motivo de división, no debe ser motivo de pleitos. Cada quien, aquí la Biblia no dice. Lo único que yo puedo saber es que el diablo no le pertenece ningún día. Dios hizo todos los días. Y lo que hacemos con los días es lo que hacemos nosotros. Pero no estoy aquí para convencerles, hermanos, otra vez. Esto es convicción suyas. Y si no quieren participar, no participen. Pero quiero compartirles algo que pasó esa noche que hicimos la cosecha. Teníamos una carpa de oración. En esa carpa de oración, ahí decía, ¿necesitas oración? Y paraban. Llegaron más de 50 personas a orar. Familias enteras. Hubo una salvación. Una persona reconcilió su vida con Cristo. Y hermanos, estaba viendo esta mañana la lista de las personas por lo que oraron. Oraciones por enfermedad, por finanzas, por matrimonio. Una oración por problemas de suicidio, depresión. Y ¿sabe qué me di cuenta, hermanos? Que lo que el mundo pide oración, las cargas que tiene, son los mismos que nosotros aquí oramos unos por los otros cada día. Pero hay una gran diferencia, que el mundo está pasando por estas cargas en la oscuridad y nosotros estamos pasando por esta carga en la luz. Mientras estas cargas le roban su paz, su gozo, su esperanza, nosotros, aún en medio de estas cargas, tenemos la paz y el gozo y la esperanza en Cristo Jesús.
Y eso es la diferencia, hermanos, porque nosotros conocemos la luz. Y otra vez, hermanos, no lo estoy diciendo para cambiar su interpretación de lo que debe ser en esta noche, pero solo quiero que sepan que están pasando cosas. Hay personas para orar que vienen, que necesitan oración, necesitan ver la luz de Jesús. Y les puedo pedir una cosa, que aunque no crean en lo que hicimos, sí les quiero pedir algo. Por favor, oren por estas personas. Yo y mi familia vamos a orar esta noche con ese libro de todas las personas que están ahí. Y les pido que hagan lo mismo, hermanos, porque esas personas necesitan oración, necesitan ver la luz de Jesús. Hermanos, Dios nos dejó en este mundo por una razón. Ahí nos dice en el versículo, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para mostrarle a esas personas en las tinieblas y mostrarle la luz de Jesús. Debemos recordar que nosotros también una vez estuvimos en la oscuridad. Dice el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas. En cualquier lugar que estés, cada persona que Dios ponga en tu camino, debes demostrarle la luz de Jesús. Debes demostrarle la gracia que Dios te mostró cuando tú estabas en la oscuridad. Pero algo importante, hermanos, hay que siempre tomar en mente que nosotros no somos la luz. Nosotros no somos la luz propia. La luz solo pertenece a Jesús. Nosotros somos llamados para anunciar esa luz nada más. Jesús es la única luz que alumbra al mundo fuera de la oscuridad. Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz. Nosotros solo estamos para anunciar la luz, para reflejar la luz. Como siempre he dicho, nosotros somos la luna, no somos el sol. La luna lo miras brillando en las noches, en la luna llena, pero la luna no tiene luz por sí mismo, simplemente está reflejando la luz del sol. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, andar por este mundo oscuro y brillar esa luz de Jesús, hacerlos ver, abrirle los ojos. Él es la luz, nuestra responsabilidad llevar esa luz al mundo oscuro en que vivimos. Mateo 5:16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre en el cielo. Aquí, hermanos, el enfoque de este versículo no son las obras. Las obras son lo que hacemos para brillar la luz de Jesús. El enfoque así es para que glorifiquen a vuestro Padre. Es la manera que glorificamos a Dios, la manera que actuamos cuando estamos afuera. Nuestras obras, nuestras vidas deben manifestar la luz de Jesús. Es la razón que Jesús nos dejó en este mundo. Si no tuviéramos un motivo en este mundo, somos salvos y nos llevan para arriba. Pero si tú eres creyente y aún estás aquí, Dios te dejó aquí por una razón, para que anunciéis la luz de Jesús. Para brillar la luz de Jesús, para glorificar a Dios. Y hermanos, cuando hacemos eso, Dios bendice. Si no estás alumbrando la luz de Jesús, no estás cumpliendo tu propósito. Y hay muchas oportunidades, hermano. Ahorita los varones empezaron a hacer, tocando puertas, entregando folletos. Ya pidieron que si pueden abrir una área en el Swap Meet en Victorville para estar hablando de Jesús. Contacten con el hermano Eduardo Valles si están interesados en participar. Cuando alumbramos nuestra luz en la oscuridad, hermanos, demostramos el error de sus caminos y pueden ver que hay una alternativa. Dice el versículo 12, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Los que viven en la luz están cegados por el enemigo, no pueden ver. Dios usa nuestra luz en la oscuridad para iluminar a los que no pueden ver y a señalarles el camino hacia Jesús. Cuando alumbramos nuestra luz, les permitimos ver la realidad de la oscuridad en que viven. Y cuando alumbramos nuestra luz, demostramos que hay algo, hay esperanza, que somos diferentes. Cuando el mundo
nos es egoísta, nosotros debemos ser generosos. Así alumbra la luz de Jesús. Cuando el mundo maldice, nosotros bendecimos. Así es como alumbras tu luz. Cuando el mundo miente, nosotros hablamos la verdad. Así es como alumbras tu luz. Simplemente vivir para el Señor es un testimonio poderoso que expone la oscuridad. Hermanos, este mundo necesita desesperadamente que el pueblo de Dios alumbre su luz en la oscuridad para iluminar el camino hacia Jesús. Nuestra misión es urgente. Nuestra misión tiene consecuencias eternas, pero tenemos que demostrar la luz de Jesús. Tenemos que estar dispuestos a caminar en la luz de Jesús. Eso es como somos imitadores de Jesús. No podemos dirigir al mundo a Jesús si nosotros estamos en las tinieblas. Romanos 13, 12 y 14 dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechémonos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, ni en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis por los deseos de la carne. Para alcanzar a los que están perdidos en la luz, hay que ir donde ellos están. Pero tenemos que demostrar que somos diferentes. Tenemos que mostrar que nuestras relaciones son diferentes. Tenemos que demostrar que somos unidos. Tenemos que mostrar que nuestros hogares son diferentes. Tenemos que mostrar la paz, la gracia de Dios. Nuestras conversaciones, nuestro carácter tiene que ser diferente. Hermanos, el mundo necesita la luz de Jesús. ¿Por qué? Porque están caminando en la destrucción de las tinieblas y necesitan ser alumbrados para salir de esa oscuridad. Hace muchos años salió un reportaje de una pareja de granjeros en Kansas que vivían en un gran campo de trigo, tenían su casita ahí. Y su bebé, su niño pequeño, había salido de la casa y había entrado en el campo de trigo. Y él y su esposa andaban buscando a su hijo por todos lados y no lo encontraban. Pasaron horas buscando y finalmente, cuando vieron que iba a ser de noche, fueron al pueblo a buscar ayuda. Y todas las personas del pueblo vinieron al campo, formaron una línea con focos, lámparas, y empezaron, tomados de la mano con sus lámparas, iban caminando alumbrando en el trigo porque ya era de noche. Pasaron horas buscando. Pero hermanos, encontraron al niño en la madrugada, pero ya era muy tarde. La noche oscura, fría, había cobrado otra víctima. Cuando entrevistaron al padre, lo único que podía decir: si tan solo hubiéramos unidos nuestras manos y alumbrado nuestras luces más temprano. Hermanos, vivimos en un mundo donde hay hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, perdidos en frío de la oscuridad de la noche. Están pereciendo en las tinieblas. Y cuando amanezca pueda que sea muy tarde. Jesús está llamando a su pueblo a infundir al mundo oscuro con su luz. Es un llamado urgente. Es un llamado urgente porque los perdidos están en camino de destrucción. Es un llamado para toda iglesia, para todo creyente. Nosotros tenemos la luz que el mundo necesita. Dice Mateo 5, no escondas tu luz, enciende tu luz. ¿Cómo es? Es como el canto, enciende la luz y déjala brillar, la luz de Jesús. Brilla en todo lugar, no la puedes esconder. No me acuerdo qué más. No la puedes callar, la luz de Jesús. Necesita la luz, el mundo. No lo podemos callar, no lo podemos esconder. Y eso nos lleva al último punto. Ya vimos que para ser imitadores de Dios debemos caminar en el amor del Padre, debemos caminar en la luz de Jesús. Y tercero, la tercera persona del Dios Trino, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Versículo 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Mirad, dice, con diligencia. Es un desafío de poner atención. Es un desafío de estar caminando con precisión, con exactitud,
de honrar a Dios que nuestros deseos. Esta palabra aquí, mirad con diligencia cómo andéis. ¿Han visto en los circos cómo en la parte más alta ponen una cuerda y una persona empieza a caminar? Eso es la idea. Esta persona está mirando, está con diligencia, dice. ¿Por qué? Porque la mínima desviación, la mínima imprecisión y se cae de la cuerda. Porque el enemigo, hermano, está esperando que hagamos un paso falso para atraparnos. Eso es lo que describe aquí Pablo. La persona que camina en esa cuerda está observando dónde coloca cada paso. El creyente también tiene que tener cuidado. Tiene que ser diligente con cada paso que da en el mundo. ¿Y cómo lo logramos? Dice el versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son males. La palabra aquí, aprovechando, significa redimir, rescatar cada día. El tiempo que está hablando aquí es un tiempo asignado, predefinido. Lo que está diciendo es que tu tiempo en este mundo es poco. Comparado a la eternidad, hermanos, el tiempo que estamos aquí es muy poco. Y está diciendo Pablo aquí, aprovecha el poco tiempo que tienes en el mundo para ayudar a otros a caminarlos hacia Dios. Eso es la razón que tenemos que ser imitadores de Dios. Es muy poco, es muy breve. Dice Santiago que nuestro tiempo en este mundo es como un suspiro. Amados, aprovechemos toda oportunidad de cada día para vivir por Dios, para orar, adorarlo, estudiar su palabra, compartir su evangelio. Y eso requiere, hermanos, que cuidemos nuestro caminar diario, que tomar cada paso con diligencia para no desviarnos. Y hermanos, eso solo es posible con el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo empodera al creyente a caminar en la verdad de Dios. Primera de Juan 2, 20 y 21 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. La unción del Santo es el Espíritu Santo. Y conocéis todas las cosas. No he escrito como si ignoráis la verdad, porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir una vida que agrada a Dios. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos vencer los deseos de la carne. Con la ayuda del Espíritu Santo podemos discernir y ser diligentes con cada paso que tenemos y caminar según la voluntad de Dios. Ahora, hermanos, todo mundo, toda persona que pone su fe en Cristo recibe el Espíritu Santo, recibe la presencia permanente de Jesús. Si tú has declarado a Cristo como tu Salvador, si tú has entregado tu vida a Cristo, tienes el Espíritu Santo viviendo en ti. Pero lamentablemente, hermanos, muchos suprimen ese poder y muchos continúan alimentando la carne. Cada día tenemos una batalla interna contra los deseos de la carne y la dirección del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el que vas a mostrar? ¿Cuál vas a mostrar? El que alimentas más, el que le das de comer más. Ese va a ser más fuerte y ese va a ser el que vas a lucir. Si le das de comer a los deseos de la carne, eso es lo que tu vida va a demostrar. Pero si alimentas el Espíritu, tu vida va a ser lleno del Espíritu. Versículo 18 dice, no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. El contexto de este versículo aquí no es acerca del alcohol o del vino, sino que acerca de qué es lo que permitimos que controle nuestras vidas. Cuando una persona se emborracha, el alcohol toma control de su vida. Cambia su conducta, cambia su vida, cambia la manera que camina. Una persona bajo la influencia de alcohol pierde su voluntad propia. De la misma manera, si estás lleno del Espíritu Santo, el cambio en tu vida es evidente. Tus conversaciones cambian, tus actitudes cambian, tus relaciones cambian. Y ya no vives para cumplir tu voluntad, sino que la voluntad de Dios. Y los deseos de Dios se convierten en tus deseos. Pero algo importante, hermanos, aquí dice sed llenos. La palabra llenos aquí significa llenos hasta el tope. No hay campo para nada más. Significa que no careces de nada. Estás completo en Cristo, en el Espíritu Santo. Hermanos, si hay espacio en tu corazón por algo que no es Cristo,
no estás lleno del Espíritu Santo. Si tienes enojo en tu corazón, no estás lleno del Espíritu Santo, porque tienes un espacio para esa ira. Si tienes rencor en tu corazón, no puedes estar lleno del Espíritu Santo. No importa cuántos estudios vayas, no importa cuántos servicios hagas, no importa cuántas oraciones hagas. Si tienes venganza en tu corazón, no puedes estar lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene que estar lleno hasta el tope. Y el que está lleno del Espíritu se nota porque le da control absoluto de su vida al Espíritu. Gálatas 2, 19 y 20 dice: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Es vaciarnos de todos nuestros deseos carnales y llenarnos de los deseos del Espíritu Santo. Es morir de nuestra vieja vida y es vivir para Cristo todos los días. Eso es lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. La palabra aquí, espíritu, es la palabra griega para aliento. El Espíritu Santo debe ser el aire que respiramos cada día. Debe ser el fuente de la vida. Tenemos que crucificar esos deseos y pasiones de la carne. ¿Y cómo damos evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo la gente puede saber que estamos llenos del Espíritu Santo? No tenemos que movernos de cierta manera, no tenemos que hablar de cierta manera. Hay personas que afirman que tienes que hablar de lenguas para dar evidencia de que estás lleno del Espíritu Santo. Eso no es bíblico, hermanos. La mayoría de personas en la Biblia no hablaban en lenguas. Eso fue algo especial para la era apostólica en la fundación de la iglesia. No dudo que existe el don de lenguas, pero fue un don apostólico. Pablo tenía el don y él mismo dijo en 1 Corintios 14, él dijo: prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 10,000 que no me entiendan. Es otro tema para otro día. Entonces, ¿qué es lo que dan evidencias externas cuando un creyente, cuando una iglesia está lleno del Espíritu Santo? En realidad, el mensaje de la próxima semana hasta el fin son cosas que demuestran que estamos llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que Pablo nos dice el resto de la carta. Para ser del Espíritu Santo, vamos a ver, tenemos adoración espiritual, tenemos sumisión espiritual en el matrimonio, en tu familia, en tu servicio. Y después enfrentas las batallas del mundo con una armadura espiritual. Hoy vamos a ver solo el primero. El que está lleno del Espíritu Santo lo demuestra con adoración espiritual. Versículos 19 y 20. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor con vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona contenta que siempre está celebrando a Dios. Está emocionado por lo que Dios ha hecho en su vida. Siempre tiene un canto de alabanza en su corazón, sin importar lo que está pasando. Una iglesia donde los creyentes están llenos del Espíritu es una iglesia donde hay paz, donde hay armonía, donde hay unidad, donde se animan unos a los otros, donde se ayudan a caminar con Dios. Es un lugar donde se exhortan, se edifican unos a los otros. Hermanos, una persona que constantemente está desanimando, que constantemente está infundiendo negativismo y pesimismo, no está lleno del Espíritu Santo. Finalmente, hermanos, una persona llena del Espíritu Santo alaba a Dios en agradecimiento. En parte de una persona que llegó en oración también, ahí oró por agradecimiento. Esa es una persona que está agradecido porque lo que Dios hizo en su vida. Juan nos dice que la adoración verdadera es en espíritu y en verdad. Un acto espiritual que se produce por la verdad que conocemos de quién es Dios y lo que ha hecho en nuestras vidas. Estar lleno del Espíritu Santo es un corazón de agradecimiento que alaba a Dios por lo que ha hecho en su vida. Es un corazón lleno con un canto siempre de alabanza en su corazón. Hermanos, le voy a pedir al grupo de alabanza que pase adelante. Dame una pregunta.
Si estás saliendo hoy de la iglesia y te arrestan y te acusan de estar llenos del Espíritu Santo y te llevan a la corte, ¿habrán pruebas suficientes de que estás lleno del Espíritu Santo? ¿Habrán pruebas suficientes para condenarte de estar llenos del Espíritu Santo? Hermanos, este mundo se está apartando más y más de Dios cada día. Cada día se está apartando de Dios. Pero mientras más se aparta el mundo de Dios, mientras más se aparta de la verdad de Dios, más urgente es que su pueblo sean imitadores de Dios por donde vayan. Porque un mundo sin esperanza, sin paz, sin propósito, necesita ver en nosotros el amor de Dios, la luz de Jesús y el poder del Espíritu Santo. Y cuando andamos por el mundo como imitadores de Dios, damos testimonio de que caminar con Dios cambia vidas, cambia hogares, cambia ciudades y puede cambiar al mundo. Es el desafío que Pablo pone delante de nosotros el día de hoy, de ser sometidos a la voluntad de Dios para ser sus imitadores. Hermanos, cuando otros ven tu carácter, tu conversación, tu caminar, pueden ver a Dios, pueden ver el amor de Dios, pueden ver la luz de Jesús, pueden ver el Espíritu Santo obrando en ti. Si Dios te ha mostrado algunas áreas en las que necesitas trabajar en tu caminar diario, el altar va a estar abierto en estos minutos. Si hay una necesidad en tu vida, una carga que tienes que entregarle, el altar está abierto. Este va a ser el tiempo de nuestra cena del Señor también. Este es el tiempo de pedirle a Dios que examine tu corazón. Dice la palabra de Dios que cuando tomemos la cena del Señor nos examinemos. No para excluirnos de la cena, sino para pedirle a Dios que nos cambie. Pedirle, entregárselo a Dios para poder tomar la cena dignamente. Vamos a hacer la cena del Señor. Ahorita, en este momento, con este canto, vamos a tomar tiempo para prepararnos. Pongámonos de pie, hermanos. Y vamos a escuchar este canto. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este día y por tu palabra, Padre. Padre, yo te pido, Padre, que cada persona que tú has tocado el día de hoy, no por mí, no por mis palabras, sino por el Espíritu Santo, Señor, que este sea el momento, que haga una autoevaluación honesta de su corazón y que tú, Padre, le puedas revelar todo aquello que necesita cambiar y entregarte para poder ser tu imitador en el mundo, para poder demostrar tu amor, tu luz y tu poder. Padre, te pido que cualquier persona que reconozca esto, que este sea el momento durante este canto, que te lo pueda entregar a ti, aquí en el altar. Hay personas aquí que se necesitan oración. Y que, Padre, salgan de este lugar livianitos de haberte entregado sus cargas. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Tú, mi Dios, eres mi buen pastor, mi guardador. Eres Yahweh, Salvador, eres mi Redentor, mi sanador. Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tu amor nunca me dejará, me cubrirá. Eres Yahweh, todo lo diste, Señor, nos volvemos a ti. Eres Yahweh, aunque ande en valle de sombra, no temeré. Jehová
tus promesas, firme estaré. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará. Palabra, Señor. Señor, yo te pido, Señor, que nos ayudes a morar sobre la línea de la serpiente. Y cuando bajemos de esa línea, Señor, que alumbremos tu luz, tu amor, y que lo hagamos con el poder de tu Espíritu. Ayúdanos, Padre, a ser precavidos, de ser influencia en este mundo oscuro y no permitir que este mundo nos influencie. Ayuda a esta iglesia, Padre, a ser ese lugar, ese pueblo sobre la colina que alumbra tu luz. Ese lugar donde los barcos que están a la deriva pueden llegar y estar sanos. Que este lugar, Padre, sea una embajada de paz, de gracia. Gracias, Padre. Gracias por lo que tú has hecho por nosotros. Gracias por lo que tú sigues haciendo, Padre, y lo que siempre harás. Y como dijo el canto, por nunca abandonarnos, por estar siempre con nosotros en esos valles de la vida, que nosotros pasamos igual como todos los demás, pero nosotros tenemos tu esperanza, Padre. Ayúdanos a sentir tu presencia, a sentir tu paz, a sentir tu gozo, aún en medio de esos lugares, esos valles de la muerte. Te amamos, Padre, te amamos y te bendecimos tu nombre, en el nombre de tu Hijo precioso, Jesús. Amén. Amén. Hermanos, vamos a tomar tiempo para hacer la cena del Señor. Estas copitas, la parte de abajo tiene el pancito y la parte de arriba tiene el jugo. Hermanos, esta es la cena del Señor. Si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador, te invitamos a que compartas esta cena con nosotros. Es un tiempo de reflexión que ya hicimos y es un tiempo de memoria, recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es una de dos ordenanzas que nos dejó Dios, la cena del Señor y el bautizo, y ambos apuntan a lo que Dios hizo por nosotros y la razón que estamos en este mundo. 1 Corintios 11 dice: el Señor Jesús, la noche que fue entregada, tomó pan y después de dar gracias la partió y dijo: este es mi cuerpo que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa y después de haber cenado, diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en cuantas veces bebáis en memoria de mí. Coman y beban. Hermanos, cuando tenemos la cena del Señor y no hay otro convivio en el mes, siempre tenemos un tiempo de comunión, de convivio. Al salir va a haber una mesa ahí con sándwiches. Tomen tiempo, tomen su sándwich, platiquen. Hermanos, introduzcanse a personas que no han conocido, hablen con ellos. Háblenle de lo que está haciendo Dios en sus vidas. Dios les bendiga, hermanos. Pongámonos un pie, un canto más. ¿Qué canto vamos a cantar, hermano? Primero vamos a cantarle la mañanita. Porque mañana cumpleaños nuestro pastor. Vamos a usar todas nuestras fuerzas, todos nuestros pulmones para cantarle Happy Birthday. Amén. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Una vez más. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, pastor. Happy birthday to you. Ahora sí, alabamos a Dios.
canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Oh, oh, oh. Donde puedo estar en su presencia, me cambiará. Puedo escuchar el dulce sonar, su pueblo adorando a Cristo exaltar. Canto una nueva canción, aún más fuerte que ayer. Cante la creación, la creación. Alabanza daré, con los redimidos cantaré. Cante la creación, la creación. Todo cambió, mis penas se llenaron. Que tengan linda semana.